vamos a leer una pequeña biografía de don Fernando Chelle para conocerlo un poco mejor y conocer un poco más su obra, que ahora hablaremos muy extensamente de ella. Ha llegado a donde yo creo que no llega mucha gente. Permitidme que la lea. Fernando Chelle, natural de Mercedes, Uruguay, 1976, radicado en Colombia desde el año 2011. Poeta, narrador, ensayista, corrector de estilo y crítico literario uruguayo. Autor de los libros Poesía de los pájaros pintados, 2013, Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, 2014, El cuento fantástico en el Río de la Plata, 2015, Muelles de la Plata, 2015, Las otras realidades de la ficción, 2016, El cuento latinoamericano en el siglo XX, 2016-2017, Las flores del tiempo, 2018, Cadena que en el aire dilata en la sombra, 2018, Palabra en el tiempo, 2019, Algo más, así como Un misterio, 2020, Cuerpo vivo que va cantando y otros poemas, 2021. Su obra poética forma parte de diversas antologías. Ha sido corrector de estilo de revistas Respuestas Universitaria Francisco Paula Santander y Fronteras del Saber, Universidad Simón Bolívar. Director de contenido y redacción del periódico El Libertador, Universidad Simón Bolívar. Ha participado como ponente y conferencista en diversas universidades, encuentros de escritores y ferias del libro. Sus poemas, ensayos y críticos literarios se han publicado en revistas, periódicos y portales literarios de más de 30 países. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, árabe, bengalí, catalán, chino, griego, inglés, italiano, japonés, portugués y uzbeco. Es coordinador en Cúcuta del Parlamento Nacional de Escritores de Colombia y miembro de la Asociación de Escritores de Norte de Santander. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su obra ensayista, cuentista y poética, entre ellos Libro de Oro de la Literatura Colombiana 2019, Premio Nacional de Ensayo Literario 2017 y 2019, Premio Internacional Sacra Leal de Poesía 2019, Premio a la Excelencia del Periodismo Cultural 2018, Premio Internacional a la Investigación Ana María Agüero Melnizuk 2018 y Premio Internacional de Poesía Caños Dorados 2017, etc. Vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Dionisio. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente, Fernando. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener buena comunicación, aunque tú estás ahora mismo en Córdoba, creo, ¿verdad? En Cúcuta, esto es en el nororiente colombiano, esto es fronteras con Venezuela, un departamento que está al nororiente de Colombia, y aquí son las 2 de la tarde, así que bueno, ya 2:23 de la tarde, así que todavía aquí son buenas tardes. Muy bien, pues aquí son buenas noches, son las 21:23 horas. Bueno, Fernando, vamos a ver, porque hay mucho para hablar contigo. ¿Qué diferencia hay entre el Fernando de hoy y el Fernando Chelle de hace 5 o 6 años atrás? Bien, bueno, ¿qué te digo en ese respecto? Yo creo que en todos los casos, ¿no? En todas las vidas puede haber mucha diferencia en 4 o 5 años, ¿no? En el caso mío, esas diferencias las tendría que buscar por el lado de la literatura y en cuanto a lo personal, o sea, a lo laboral, a lo sentimental, a lo amistoso, no han cambiado mucho las cosas. En cuanto a mi función como escritor, sí han existido algunos reconocimientos, algunas obras publicadas también. Entonces creo que en ese sentido
hay una obra como más consolidada con respecto a hace cinco años atrás, pero ahí hay un tema también que está relacionado con el momento de la publicación, ¿no? Porque por ahí lo que yo estoy publicando ahora no necesariamente lo escribí ahora, sino que lo escribí hace un tiempo. Entonces lo que empecé a escribir, claro, lo que empecé a publicar hace 5 años, por ahí venía de más atrás y así sucesivamente. No, hay veces que no coinciden el momento de creación con el momento de publicación. Si bien es cierto que hoy en día y con los medios de difusión que uno tiene de la obra, ese tiempo de creación y el tiempo de publicación es como muy próximo. En el caso mío hay veces que dejo que como decantar la obra, como que dejo que pase un tiempo para estar seguro, para decidirme a publicarla, aunque bueno, uno casi nunca termina estando completamente seguro de lo que va a publicar, pero bueno, definitivamente uno decidirse y publicar. Entonces, respondiéndote concretamente a la pregunta de inicio, bueno, creo que la diferencia es eso. Algunas obras nuevas, algunos reconocimientos, algunas traducciones, pero bueno, quizá un trabajo más sistemático con lo que respecta a la literatura. Pues vamos a hablar bastante extendido sobre tu obra. ¿Colombia es Listo. un país con más proyección que Uruguay para la literatura? Bien, mira, yo creo que también volvemos al tema de la comunicación hoy en día. El trabajo del escritor es un trabajo muy solitario y es un trabajo netamente intelectual. En ese sentido, en cualquier lugar del mundo donde uno esté, puede hacer una obra, ¿no? Porque una cosa es hacer la obra, escribirla, y otra cosa es, bueno, la publicación o la difusión que uno pueda tener en eventos literarios y culturales. En ese sentido, yo creo que hoy en día, desde cualquier lugar del mundo, uno puede escribir la misma obra. Con respecto a Uruguay, hay diferencias desde el punto de vista cultural, son países diferentes, en muchos aspectos. Si bien son dos países latinoamericanos, tienen una historia distinta, una realidad concreta, social, política, completamente distinta. Lo que sí es un país más grande, más extenso. En ese sentido, las posibilidades de visibilizar la obra o de participar en eventos culturales y específicamente literarios son mayores aquí en Colombia que en Uruguay. Eso sí, definitivamente. Cuéntame un poco cómo ha sido tu trayectoria literaria y cómo has conseguido que tu obra haya sido traducida a tantos idiomas diferentes y con tantos dispares de diferencias como el alemán, el árabe, el bengalí, el catalán, el chino, el griego, el inglés, el italiano, el japonés, el portugués y el uzbeco. Con el uzbeco hablaremos un poquito más sobre eso. Bien, mira, esas son cosas que se han ido dando a lo largo de la carrera y en poco tiempo, pero yo creo también que eso está directamente vinculado con el momento histórico en el que estamos viviendo. Definitivamente, si bien es como para considerarlo y como para sentirse gratificado por esa posibilidad que he tenido de que la obra haya sido traducida a numerosos idiomas, no dejo de ver que la posibilidad de ser traducido hoy en día es mucho más amplia, mucho más fácil. Para poner un ejemplo concreto. Hoy, por ejemplo, este ejemplo concreto, tú estás en Valencia, España, y hoy estamos hablando como si estuviéramos sentados en una mesa de café. Entonces, antes, por ejemplo, vamos a poner un idioma, el catalán, por decir algo, el catalán, ¿no? Antes, a quién podrían traducir al catalán? Bueno, a un autor consagrado que de alguna manera ameritara de que su obra estuviera en el idioma catalán para ser leída, para ser disfrutada por los que dominan ese idioma. Hoy en día basta, por ejemplo, tener algún vínculo con una revista catalana o que te haga una entrevista a un periodista catalán que te traduzca. En el caso puntual del catalán, ya que estamos hablando de bueno, esto pasó porque yo conocí a un poeta catalán, Josep Leija,
en La Guajira, que es un departamento de aquí de Colombia, en un encuentro de escritores. Y él terminó publicando un libro que se llama Poeta de Allende los Mares, de distintos países de Latinoamérica, y los tradujo al catalán. En el caso mío, publicó 4 o 5 poemas. Y así sucesivamente se han dado las cosas. Por ejemplo, en árabe también hay una revista que se llama Kataba, que sale desde Egipto, que publicó unos poemas en árabe. Por ejemplo, en el bengalí también, unos medios de la India, una poeta que se llama Haya Kundu, que es una poeta india, también los tradujo al catalán. Haciendo por ahí, por ejemplo, el inglés, hay 2 libros no de poesía, sino de ensayo literario. Uno se llama El cuento latinoamericano en el siglo XX y otro El cuento fantástico en el Río de la Plata, que fueron traducidos al inglés. Y así se han dado las traducciones. Generalmente parten de poetas, porque también, yo por ejemplo, domino solamente el español. Yo hablo en español y, bueno, leo algunas cosas en italiano, pero no lo domino como tal el idioma. Pero por ahí los poetas, el trabajo del poeta que maneja otro idioma, generalmente incursiona en la traducción. Y bueno, en ese sentido, algunos poetas han traducido mi obra a distintos idiomas. Pienso también en el italiano, también en el griego. Es una revista griega que también publicó yo estoy sorprendido también por esa posibilidad que he tenido de ser traducido, pero las cosas se han dado así casi naturalmente, ¿no? Fernando, Esa es dime. todos esos países que has nombrado nos oyen, pero Sí. no creo todavía en Uzbekistán nos oyeran. No tengo noticias, pero muy cerca de allí sí, porque nos oyen en Rusia, nos oyen en esos países más asiáticos, pero no tenía noticias de Uzbekistán. Fíjate cómo habrá llegado allí, porque el uzbeko es un idioma natural de Uzbekistán, aunque es una mezcla de varios idiomas al final. Proviene del griego, turco y de varios más. 31.800.000 hablantes. Pero el uzbeko también se habla en Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Afganistán, China y Rusia. De China y Rusia no me extraña porque nosotros ya nos oyen allí, pero en estos países no. ¿Cómo has llegado tú allí, conseguido traducir al uzbeko? Seguro que en estos 4 países más te oyen. Bien, mira, también, termíname la pregunta y te cuento cómo fue el uzbeko. Que no sé cómo has conseguido que se traduzca en tu obra al uzbeko. Eso es una tirada de 4 países más y algunos más. Bueno, mira, eso también tiene que ver con más o menos como con lo que te conté de los otros países. En una oportunidad, una poeta que se llama Josiyat Rustamova, yo no sé si se pronuncia así, porque como yo no manejo estos idiomas, Josiyat Rustamova, ella es la directora de un periódico central que se llama Kitop Dunyosi. Lo estoy leyendo en este momento, porque yo no lo sabría de memoria eso, pero es uno de los medios más influyentes de Asia Central y sale desde Uzbekistán. Y ahí publicó una entrevista. Ahí no se publicó poesía, ni cuentos, ni ensayos, sino que fue una entrevista que se me hizo desde ese periódico y yo la contesté y la traduje al inglés. Yo la envié en inglés y ellos la tradujeron desde el inglés al uzbeko. Después yo en el blog mío la publiqué en uzbeko y también en español. Muchas de esas traducciones las podemos, encontrar en mi blog, que se llama Palabra Escrita, y ahí hay un apartado justamente que se llama Traducciones, y ahí se pueden encontrar los enlaces, en este caso, a ese periódico, y donde aparece esa entrevista en uzbeko. Como podrás ver, son diversas las temáticas que han sido traducidas. En algunos lugares han traducido algunos cuentos, en otros lugares poesía. En este caso de Uzbekistán
fue una entrevista, no es una traducción de la obra como tal. Como la entrevista yo hablo de mi obra, bueno, también la cuento como una traducción. Muy bien. Mira, yo tengo aquí un poema tuyo, el último libro tuyo, del año 2021, creo que es, ¿verdad? Sí, el último, sí, Cuerpo Vivo, sí. Va cantando. Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas. Ese es del 2021. Este poema tuyo, Más allá del zaguán y la casa. Reinado antiguo del jazmín y de la rosa. Del tic-tac de las gotas repetidas, apenas interrumpidas por la lluvia. Amada patria de canteros y frutos, de ruidos paradones al atardecer, y de lunas en el agua temblorosas, como las nerviosas cuerdas de una guitarra. Patio de la niñez donde vive y crece la poesía, en un jardín de tierra, de recuerdos y de olivos. Preciosa. Bueno, pero yo lo que quiero ahora es que te oigan a ti. Que me oigan a mí leyendo poesía, haciendo algún comentario sobre ese poema en concreto. Sí, primeramente quiero que me hagas un comentario sobre esta poesía que has querido plasmar en ella y luego después quiero que me declames alguna de tus poesías. Bien, bueno, ese poema, bueno, yo te voy a comentar primero, un poco la génesis de este libro de Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas, que de alguna manera es una continuación en lo que responde a lo temático de un poemario anterior del año 2018 titulado Las flores del tiempo. Yo venía a escribir un ensayo sobre la poesía de Antonio Machado titulado Palabra en el tiempo. Entonces el poemario anterior de alguna manera está muy influenciado por la poesía de Machado, por el concepto del tiempo. Entonces, de alguna manera yo seguí escribiendo un montón de poemas relacionados con esas temáticas, con la melancolía, con los recuerdos, con la nostalgia. Y no se terminó en palabras, en Las flores del tiempo, sino que se continuó en este Cuerpo Vivo que va cantando. Y en ese sentido, hay una temática que se reitera en muchos poemas de este nuevo, que ya estaba presente en Las flores del tiempo, pero que se reitera aquí en Cuerpo Vivo que va cantando, que es bien machadiana también, y es el tema de la nostalgia, el tema de la melancolía en la tarde, poesías que transcurren en la tarde. Hay una voz lírica que casi siempre está en soledad, que piensa, que reflexiona, que recuerda en las tardes, no en la noche, por ejemplo. ¿Y desde dónde recuerda? Desde el patio o desde los patios, que no necesariamente es un único patio. Hay veces que esos patios se continúan, como en un poema que leeré más adelante. Pero este poema que tú leíste, Más allá del zaguán de la casa, se inscribe dentro de esa temática amplia que tiene que ver con ese niño que está solo en el patio y que es de ahí donde descubre la poesía. Quienes han dicho que la patria del poeta es la infancia. Y también hay quienes han dicho de que se vive una sola vez en la vida, que es justamente en la infancia, y después lo otro es recordar. Bueno, yo juego con eso. Y juego también con algo que es bien machadiano, que es eso de reconstruir un pasado, lo que Machado le llamó el pasado apócrifo. Es un pasado que no necesariamente fue como uno lo recuerda o como uno lo recrea en la literatura. Yo parto de determinados recuerdos y los ficcionalizo en la poesía y así surgen estos poemas que tienen, ya te digo, como temática esa del patio, de los recuerdos, de la melancolía. Entonces, más allá del zaguán y de la casa, porque el zaguán es lo primero que hay en una casa, está la fachada, está el zaguán, y después está la casa, y más allá del zaguán y de la casa, ¿qué es lo que está? Bueno, el patio, el patio es donde transcurre. Entonces, lo releeré de vuelta para decir algunas cosas. Reinado antiguo del jazmín y de la rosa, ¿no? Estamos hablando de flores, el lugar
típico, lugar habitual de las flores es el patio. ¿Y por qué el reinado del jazmín y de la rosa? Porque yo también aquí en este libro hablo, hay un poema que se llama Jazmín del Cabo. Y pongo Jazmín del Cabo como para saber de qué jazmín estoy hablando, ¿no? Porque otra de las aficiones mías son las plantas, las matas, las flores también me gustan. Entonces, sé que hay varias variedades de jazmín, entonces, hablo de jazmín del Cabo como tal, que es un jazmín que se da más que allá en el Río de la Plata. Ahí en España también se le da, estoy seguro. Y en ese poema yo lo nombro al jazmín como el rey de los jardines, ¿no? Porque si estamos hablando de que la rosa siempre es la reina de los jardines, si hay que poner un rey, tendría que ser el jazmín, y también para hacerle un poco de justicia a esa flor tan hermosa, porque todos los aplausos se los ha llevado históricamente la rosa, que es una flor muy hermosa sin duda, pero que pasa a ser una flor simbólica también. Hay flores tan bellas o más bellas que las rosas, y que la poesía han quedado un poco como rezagadas. Por eso, reinado antiguo del jazmín y la rosa, del tic-tac de las gotas repetidas, apenas interrumpidas por la lluvia. Entonces ahí, yo lo que quiero mostrar ahí justamente es el silencio, el niño en el silencio, que si estamos escuchando las gotas que están cayendo, e incluso las gotas que son interrumpidas por la lluvia, ¿qué hacen esas gotas repetidas? Seguramente de alguna llave, de alguna canilla, no sé, como de algún grifo, ¿no? Mal cerrado. Hay un silencio. Entonces, yo trato también la poesía, no decir las cosas, sino demostrar, de que el lector por ahí tenga la experiencia, no decir, el niño estaba en silencio, sino que si se escuchan las gotas caer, las gotas de un grifo caer, bueno, no hay nada más que esa imagen para mostrar que ahí estamos en silencio. Entonces, seguimos. Amada patria de canteros y de frutos, de gastados paredones del atardecer y de lunas en el agua temblorosa, como las nerviosas cuerdas de una guitarra. Patio de la niñez, donde vive y crece la poesía en un jardín de tierra, de recuerdos y de olvidos. Bueno, creo que de alguna manera lo que teoricé anteriormente, lo que dije, está más o menos en ese poema que tú elegiste, Dionisio. Juegas mucho con la metáfora, ¿verdad? Sí, bueno, con la metáfora y con algunos otros, con algunas otras técnicas. De todas formas, mira, son cosas que se dan, ¿cómo decirlo?, de forma natural. El otro día estaba en una charla que no me correspondía estar a mí, pero fui invitado, acerca del arte pictórico. Estaban hablando de la pintura. Tengo un amigo que es pintor y bueno, y es profesor de pintura. Él me invitó a una charla que él dio sobre la creación, sobre el proceso creativo, como era el título, no me acuerdo, pero algo así como el proceso creativo en la pintura. Entonces, él hablaba a ver cómo era la vuelta, de los procesos de la composición. Bueno, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y cuando el pintor de alguna manera se daba cuenta de lo que estaba haciendo, o si hay veces que terminaba sorprendido de lo que hizo. Bueno, algo por el estilo, no recuerdo bien. Pero yo me acuerdo que yo lo llevé a la literatura y lo vi desde este punto de vista, de que por ahí uno después, de forma posterior, después que ya escribió el poema, puede acercarse a él y desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista analítico, puede decir, bueno, mira, acá hay una metáfora, esta metáfora viene a reforzar tal idea, o esta palabra le da musicalidad. Bueno, todas esas cosas que uno lo puede hacer desde un punto de vista crítico, pero a la hora de escribir uno no lo piensa, uno no dice, acá voy a escribir una metáfora, acá voy a poner, no, uno lo hace de forma totalmente inconsciente, y bueno, y después de alguna manera se da. Yo por ejemplo, le hablaba a mi amigo, hablé con él justamente después de eso, de un texto que es muy significativo al respecto, que es la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribió el poema El Cuervo y después se escribió un libro titulado, un ensayo breve, titulado Filosofía de la Composición, diciendo cómo él había escrito El Cuervo.
Entonces, El Cuervo es un poema que cuenta la historia de un enamorado que está sufriendo porque la amada lo abandonó, y en eso que está sufriendo hay un viento y irrumpe por una ventana un cuervo. El cuervo vuela hacia dentro de la habitación y se posa encima de un busto de Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría en la teología griega. Entonces, los cuervos tienen la misma capacidad que tienen los loros de repetir las palabras. Eh, entonces este enamorado le empieza a hacer, lo único que sabía decir el cuervo era nunca más, nunca más, nunca más. O sea, nevermore, nevermore, nevermore. Lo único que sabía decir el cuervo. Entonces este enamorado, como gran romántico que era el gran Pau, le empezaba a hacer preguntas al cuervo, y el cuervo siempre le preguntaba, le respondía nunca más, nunca más. O sea, ¿cuándo la volvería a ver? Nunca más, nunca más, nunca más. ¿Cuándo conseguiré otro amor como ella? Nunca más, nunca más, nunca más. Entonces él mismo se iba acabando su fosa a medida que... Bueno, después Edgar Allan Poe, en la filosofía de la composición, dijo por qué eligió un cuervo, por qué puso a que el que sufría, el sufriente fuera un hombre y no una mujer, porque de alguna manera era mucho más doloroso ver a un hombre llorando por amor que a una mujer llorando por amor, porque todo punto por punto dijo cómo él había creado ese poema. Entonces yo le decía a mi amigo, pero yo no sé si creerle a Edgar Allan Poe. Yo no creo que él haya tenido esa rigurosidad compositiva, que haya hecho como una especie de receta y después diga, bueno, ahora sí me pongo a escribir y escribo esto. Sino que él escribió el poema así de un tirón o de forma normal, y después de escrito el poema se puso a decir cómo lo hizo. O sea, puede ser que sea así o puede ser que no. Cada uno tiene de alguna manera sus técnicas, ¿no? Pero quedaría como muy artificial una poesía confeccionada de una forma casi científica, decir acá voy a hacer esto, acá voy a hacer lo otro. Uno la hace y después ve lo que hizo. Entonces, justamente cuando tú me dices, lo analiza exactamente, cuando tú me dices, sí, tú usas muchas metáforas, sí, hay veces que sí, pero no son cosas pensadas, sino que son cosas herramientas que uno utiliza en el momento, ¿no? Como técnicas que se pueden usar de distintas disciplinas. O sea, el chef podrá experimentar con algunos sabores, y el pintor con algunos colores, y bueno, y el poeta quizá con algunas metáforas, con algunos sonidos que piensa que va a enriquecer el texto, ¿no? Has escrito muchos libros. ¿Cuál de ellos crees que es tu obra maestra? ¿O aún no ha llegado esa obra maestra? Bueno, yo creo creer que no ha llegado, porque eso a uno lo obliga, de alguna manera lo incentiva también a seguir creando. Pero como una cosa nos lleva a la otra, y ahora tú me haces esa pregunta. El otro día tuve una charla con unos estudiantes de universidad y me hicieron una pregunta similar. Entonces, yo les decía, porque es algo que he pensado, que por lo general, si a un escritor le preguntan cuál es su mejor obra, generalmente el tipo tendería a decir la última. Realmente uno cree que lo último que escribió es lo mejor, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente a dos cosas. La primera de esas cosas, y es porque si hace 10 años o 15 años que uno está escribiendo, lo que escribió la semana pasada, de hecho tiene que ser mejor que lo que escribió hace 15 años, porque en esos 15 años uno tuvo tiempo de experimentar, de leer, de nutrirse de muchas cosas. Definitivamente ha ido creciendo, entonces tiene que ir evolucionando, no involucionando. Entonces lo último que escribí, supongo que tendrá que ser lo mejor. Uno puede pensar eso, pero hay una forma también ahí que puede ser engañosa, y es la siguiente: que lo último que escribió a uno le puede llamar más la atención, le puede gustar más. ¿Por qué? Porque es lo que está más cerca de lo que uno es hoy como persona, o de lo que uno piensa hoy, de la persona que es hoy. Yo, por ejemplo, leo los poemas de hace 20 años
y me parecen poemas escritos por otra persona. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que esa persona de hace 20 años no es la misma persona de hoy. Entonces, como uno va cambiando continuamente, también la obra va cambiando. Eso no quiere decir que esa obra escrita hace 20 años sea inferior a la de ahora. Y ahí hay otro tema que me recuerda a una entrevista que le hizo a Juan Carlos Sonetti, Joaquín Soler Serrano. En esa entrevista le preguntaba justamente algo parecido a eso, cuál era su mejor obra. Entonces, Onetti decía, yo no leo mis libros, trato de no releer mis libros. Yo creo que a todos los escritores un poco más, un poco menos nos pasa eso. Acercarnos a la obra ya publicada y publicada incluso hace unos cuantos años, con cierto miedo de encontrar cosas que no estén bien hechas y que después cuando ya las publicó ya dejan de ser de uno. Entonces, Onetti decía, a mí me pasan dos cosas cuando me acerco a una obra mía. Por un lado, a veces me desanimo, me decepciono, me angustio por ver las falencias que tiene esa obra. Digo, pensar que esto lo podría haber hecho mejor, pensar que si yo ponía esta palabra y no esta, bueno, y se lamentaba de las cosas que había hecho mal. Pero por otro lado también me pasa, decía Onetti, que a veces me enfrento a una obra de hace unos cuantos años y digo, qué bien escrito que está esto. Yo hoy no podría escribir de esta manera. Hay veces que me sorprendo de lo bien que me salieron cosas hace 10 años y esas mismas cosas, si las quisiera hacer ahora, no me saldrían tan bien. Entonces pienso, pero yo voy involucionando, yo voy para atrás en lugar de ir adelante, porque lo que escribí antes resulta que es mejor que lo que escribí ahora. Bueno, yo comparto bastante eso que dijo Leti, porque a mí me pasa, me sucede eso, de leer cosas que no me gustan tanto, ya te termino la idea, y de leer cosas que sí me parece que están bien hechas y que hoy no las haría. Fernando, ¿el poeta mejora con la edad como el buen vino? Yo creo que sí, o va cambiando, ¿no? Pero lo que pasa es que también ahí eso de mejora o empeora está vinculado con los criterios del lector, de qué es lo que el lector por ahí considera mejor o peor. Yo creo que sí, yo creo que va depurando su obra, que la va... Bueno, yo creo que sí, para ser concreto en la respuesta. Creo que mejora. A diferencia de los deportes, por ejemplo, que hay una etapa y bien entrado en edad uno puede seguir escribiendo y escribiendo obras buenas. Fernando, ¿tu obra está escrita en verso libre, toda? Sí, todo, sí, la poesía sí, todo en verso libre. Sí. Escribí un soneto en el primer libro, a ver si en el primero o en el segundo. No, en el primer libro hay un soneto, pero lo hice como un ejercicio. Y en el segundo libro hay unas décimas, un poema escrito en décimas, pero también como un experimento. Después, absolutamente toda la obra es en verso libre. Sí, yo me siento mucho más cómodo con el verso libre. ¿Tú crees que es más fácil escribir, plasmar la sensación que uno tiene en un verso libre que en un verso métrico, que no te deja mucha capacidad de poder explicar con exactitud lo que quieres? Yo creo que sí, pero mira, claro, yo creo que el verso medido, o sea, un verso octasílabo, un endecasílabo, sí. Bueno, o la forma, encorsetan, restringen al poeta, y más llevado por la rima, ¿no? Porque uno de alguna manera tiene que buscar una palabra que rime con otro. El verso libre tiene una musicalidad interna, pero no rigurosamente por la rima. Aunque hay veces, por ejemplo, uno lee los poemas de Góngora, de Quevedo, los sonetos del siglo de oro, y les parece que las palabras que utilizan ellos son las adecuadas, que no hay otra forma de decirlo, porque si bien son escritos con una métrica, con una rima rigurosa, fluyen de forma tan natural
Y bueno, uno se asombra con eso. E incluso escuché también a un poeta español, creo que Nieto de apellido, pero no me acuerdo si Gómez Nieto, no me acuerdo, como un poeta, también un sonetista. Y él decía todo lo contrario, decía que la rima, en lugar de encorsetarte, en lugar de restringirte, en lugar de limitarte, te daba más libertad porque se te ocurrían cosas que en el verso libre no se te ocurrían. Y puede ser, yo no se lo niego, en el caso mío no es así. En el caso mío yo me siento mucho más cómodo con el verso libre. Pero sí hay algo de cierto en eso, porque, por ejemplo, lo escribo en décimas, e incluso el canto popular, los payadores, que se dan mucho en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, componen versos con una métrica exacta. Y esos cantantes populares muchas veces no son de gran formación, pero bueno, tengamos el ejemplo de los romances octosílabos de ahí de España, de esos que recopiló Menéndez Pidal. Son versos octosílabos, son versos de 8 sílabas y son poesías populares. Entonces, lo que tiene la rima es una finalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tiene la rima es una finalidad mnemotécnica, una finalidad para la memoria. Es mucho más fácil de acordarse de un poema con rima que de un poema en verso libre, indudablemente. Entonces, por eso en una época histórica fue tan importante el verso, la rima como tal en la poesía. Hoy en día ya no lo es, aunque hay gente que la sigue utilizando y está en todo su derecho. Muy bien. Pues nos gustaría que nos leyeras algo para que te oigan. Bueno, voy a leer de este último libro también. Y bueno, entonces te decía que este último libro se titula Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas porque tiene el libro Cuerpo Vivo que va cantando, que es del año 2021, y tiene, y ese final de título, otros poemas, son una recopilación de todos los poemarios anteriores. Entonces, en este Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas, no solamente tenemos el último libro, sino que también tenemos algunos poemas de los libros anteriores. Voy a leer, a ver. Bueno, voy a leer el poema que le da título al libro que se llama Cuerpo Vivo que va cantando 2. ¿Por qué? Porque hay otro poema solamente que aparece en el poemario anterior. Cuerpo Vivo que va cantando 2. Tiene un epígrafe de Walt Whitman que dice: yo me celebro y yo me canto. Este canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. La voz de un patio soleado lleno de plantas y árboles frutales, donde palpita gozoso el universo y hace danzar las flores con su brisa lejana. Hay tanto silencio en el suspenso, en este asombro aristotélico ante las cosas, que el amor se reduce al cobijo de los árboles y el diamante que deja al pasar un caracol. Yo soy el niño que está vivo y se canta con esta lengua amada de mis antepasados, que no fueron raíz de este sueño de versos, pero sí el justo barro donde sopla la vida. Poeta de un río negro, donde pintados pájaros nacidos para volar hasta la muerte se detienen a veces en muelles de palabra y en las flores del tiempo de un patio interminable. La soledad buscada, necesaria del niño a plena luz, la del lenguaje cósmico donde lee el poeta, vive conmigo incluso en medio de la noche y lleva por el mundo sus perfumes de siesta cuando ya nadie duerme y tiemblan las estrellas. Soy un poeta con los sueños intactos y con la certeza de que su canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. Bien, ese es el poema que da título al libro. Leo, ¿te parece que lea 2 o 3 seguidos y después seguimos conversando? Porque si no, después nos ponemos a hablar y no leemos nada. Venga, elige algunos poemas de aquellos primeros que tú hoy digas, bueno, yo eso no lo habría escrito, pero que están ahí y que son parte de tu obra. Bien, bueno. Voy a elegir entonces Con que leas uno de ellos así, los demás elige los que tú creas que... Bueno, vamos a leer, si voy a leer 2 de los anteriores y después seguimos. Este se llama Muelles de la Palabra y es de un poemario del año 2015. Venga.
Ese es el poema que abre el poemario titulado, el poemario homónimo, Muelles de la Palabra. La evanescencia de la palabra me salva del mundanal ruido. Las hay sentimentales, impresionistas, pintoras, son muelles del verbo eterno que nos rozan la garganta en los pulmones. El himno gigante sigue anunciando y corre, se ramifica y como siempre se dilatan nuevas sombras. Las páginas brillan. Ahora resplandecen y se modifican, pero son páginas, no humo, perfume, sonido o viento. La palabra cabalga sus nuevos corceles, compañeros del poeta, que sigue cantando, gritando, viviendo, ahora despojado del métrico corsé y de la rima represora. Mira lo que estábamos hablando recién. Ahora lejos del mármol y las escalinatas, camina por las calles con todo el pecho al viento. La palabra ya no quiere ser el queso de las ratas, quiere estar ahí, inmediata y cotidiana, enamorada de los guantes, las calles, la sopa y las colmenas. Preferí vivir tus sismos, surcirte, engarzarte y presentarte pura, directa y palpitante, con un verbo libre que viaje hacia asideros que lo terminen de nacer, donde habitan mis cómplices, mis hermanos. Mira, este poema lo leí de casualidad porque tú me pediste que leyera poemas anteriores, Sí. pero sin darnos cuenta, este poema habla de por qué el verso libre y de por qué no el verso rimado y esas cosas. Bueno, y te leo otro anterior del poemario anterior, del 2018, que se titula Arrepentimiento. Venga. Lo confieso, he asesinado mariposas. Solía salir junto a mi hermano cuando el sol calcinaba la siesta armado de una rama. Cuanto más frondosa, mejor. El día, que caía cuesta abajo a morir en el río, se fragmentaba en mariposas. Las había amarillas, naranjas en su mayoría y otras que parecían tener un reloj entre las alas. Venían volando por la claridad, esquivando invisibles como si supieran de la existencia del gigante que las esperaba. Venían zigzagueando su tiempo de serpentina, regalando su frágil belleza, sin prever la precipitación de rama de naturaleza violentada. Venían con el sol de las chicharras en su baile rítmico y silencioso a morir a plena luz el lúdico asesinato. Qué pena da confesarlo. He asesinado mariposas. He sido un vil soldado que levantó sus armas contra la belleza. Muy bien, Dionisio. Muy bonito, muy bonito. Y además con mucho contenido. Son Sí, los sí. mensajes en el poema, yo creo que son muy importantes. Así es. Yo creo que el poema de alguna manera tiene que decirle algo al lector. Más allá de que el poema, en lugar de ser como un vidrio cristalino, sea como un vidrio opaco y la interpretación del lector no necesariamente sea la misma que le tenga que dar el autor. Pero el lector, creo yo, tiene que tener una experiencia estética en la lectura del poema. A mí no me gustan esos poemas completamente herméticos que por ahí que el lector no puede tener una interpretación posible. No. Yo creo que el poema tiene que decir algo. Tiene que haber una temática desarrollada en el texto. Y en este caso, por ejemplo, en el último, este de las mariposas, este arrepentimiento, bueno, la temática está ahí, es bastante narrativo, el poema también, hay como una historia, ¿no? Hay algunos que son más líricos que otros y otros que son más narrativos. Este es un poema que es bastante narrativo, que a mí me gusta mucho y también a la gente le gusta, cuando lo he leído a la gente les ha gustado, pero yo creo que gusta porque es un poema que tiene muchas imágenes. Entonces, a medida que el lector lo va leyendo, va recreando esas imágenes que se pueden ver claramente un niño cazando mariposas y en otra etapa de la vida, bajo otras circunstancias, se arrepiente de aquel juego infantil y inocente, porque lo que estaba matando justamente era la belleza que está encerrada en una mariposa, ¿no? Sí, sí, desde luego es una historia, es un poema Así es, que cuenta una historia. así es, sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a seguir
si quieres ahora con uno de estos últimos libros, si tú quieres, de los que tú quieras. Bueno, hay algunos poemas, voy a leer este 29, que tienen como temática la luna, fueron parte como de un proyecto anterior que se iba a titular Luna en el agua, y que iban a ser todos poemas sobre la luna, pero escribí 8 o 10 poemas. Entonces, esos poemas están incluidos en este libro Cuerpo Vivo que va cantando. Entonces, son poemas que transcurren la inmensa mayoría en el día. Este poema que voy a leer, que se llama Las entrañas y el tiempo, tiene dos elementos que son fundamentales dentro de mi poesía, pues, uno más que otro, que son la luna, como te decía recién, y el río más importante que la luna, ¿no? Yo crecí cerca de un río, del río Negro, que aparece tanto en la poesía mía. Entonces el río es fundamental para mí y indudablemente se ve también en la poesía. Este se titula Las entrañas y el tiempo. Bajo el lomo de brillante pez nocturno, más allá del pecho líquido y sin ramas, tiembla el espejo del tiempo. Sumergido en un devenir de ondulante luz, renace como dama de la noche ante mis ojos y allí permanece en su intermitente presencia de panóptico eterno. Cada noche el brillante pez no serpentea el tiempo y se disipa con un embrión de luz en las entrañas. Leyendo algún otro. Pregúntame lo que quieras. Venga, vamos a ver. Vamos. Mira, voy a leer otro que transcurre en los patios. Venga, va, pues, y luego te hago alguna pregunta. Venga. Bien. Este tiene que ver con eso que te decía de los patios, hoy al principio, que se continúan. Esto es un juego también con el título de Continuidad de los parques, ese cuento de Julio Cortázar, ¿no? Donde las ficciones se continúan en un parque. En los recuerdos, en ese pasado apócrifo, en esa recreación de la memoria del niño, que eso es lo poético que está en el libro, los patios no siempre son un solo patio. Puede ser el patio de mi tía, de mi abuela, el de mi casa, pero todos los patios en el poema se continúan y pasan a ser un solo patio. Entonces este se llama Continuidad de los patios. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio vasto como la noche y más largo que la vida? En mi verde infancia los patios de la memoria se continúan y llegan hasta esta página como los robles de la cabaña del monte hasta el terciopelo de aquel alto sillón. Son largas extensiones de flores y conejos, con horizontes de perros y sombras que picotean la tierra hasta perderse en un pino inclinado donde viven los pájaros. Todos los patios de mi niño son un gran patio. Soy testigo de enredaderas, de enanos de jardín, de naranjos que al evocarlos adquieren color y movimiento. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio vasto como la noche y más largo que la vida? Listo, Dionisio. Muy bien. Sigue siendo, ¿cómo te diría yo? Sigues expresando historias. De una u otra manera, sigue dando un mensaje en cada poema. Mira, hay aquí algo que yo te quería preguntar. El cuento latinoamericano en el siglo XX del 2016, ¿qué has querido plasmar con ese título? Bien, te cuento cómo fue la cosa. Yo en el año 2014 comencé a colaborar, a trabajar, lo queramos llamar, en una revista escribiendo artículos literarios. En el año 2014 se cumplieron, mira qué casualidad de Cortázar, que lo nombré recién, se cumplieron 100 años del nacimiento de Cortázar, entonces yo escribí un artículo sobre Julio Cortázar. Ese fue el primero, un artículo sobre continuidad de los parques, el cuento de Julio Cortázar, pues fue el primer artículo. Y yo ya tenía escrito un artículo sobre un cuento de Horacio Quiroga titulado El almohadón de plumas. Yo me di cuenta que en el almohadón de plumas y en Continuidad de los parques tenían un factor en común, que eran cuentos de características fantásticas. Cuentos con un tono realista, con un tono verosímil, con un tono creíble, donde en determinado momento irrumpía la narración un fenómeno que no era explicable por vías racionales. Entonces
se me dio por seguir escribiendo artículos sobre cuentistas rioplatenses de temática fantástica. Así escribí otro artículo sobre Feliberto Hernández y otro artículo sobre Jorge Luis Borges. De Feliberto Hernández sobre un cuento que se titula Muebles del Canario y sobre Jorge Luis Borges sobre el cuento de la ley. La reunión de esos artículos devinieron en lo que fue el libro El cuento fantástico en el Río de la Plata del 2014. El libro El cuento fantástico en el Río de la Plata del año 2014 es una recopilación de artículos que yo fui publicando en revistas y después lo reuní y formaron el libro. Después que publico ese libro, digo, voy a escribir no un libro titulado El cuento fantástico del Río de la Plata, sino el cuento fantástico latinoamericano, y sigo buscando cuentos fantásticos en distintos escritores latinoamericanos. Después de esos nombrados, fui a estudiar un cuento de un mexicano, Juan José Arriola, un cuento que se titula El guardagujas, también de características fantásticas. Pero después de estudiar a Arriola, yo me di cuenta de que no era tan común la literatura de características fantásticas en los distintos países de Latinoamérica, sino que eso era algo más del Río de la Plata. Y seguir buscando autores de características fantásticas en otros países latinoamericanos sería como bajar la mira, porque esos escritos, esos artículos, los cuentos elegidos en el cuento fantástico en el Río de la Plata, yo los consideraba como grandes cuentos de la literatura latinoamericana del pasado siglo. Entonces me dije, voy a buscar autores representativos de los distintos países de Latinoamérica y cuentos representativos de los distintos países de Latinoamérica. Y así fui subiendo en el mapa. Estudié, aparte de los nombrados que están en el cuento fantástico del Río de la Plata y de Arriola, el mexicano, estudié de Brasil a Clarice Lispector un cuento titulado Felicidad clandestina. De Chile, un cuento titulado Sensini de Roberto Bolaño. Después estudié dos cuentos que tienen como telón del fondo la guerra del Chaco, esa guerra que existió entre Bolivia y Paraguay. Uno del lado paraguayo, un cuento de Augusto Roa Bastos que se titula La excavación. Y otro del lado boliviano, un cuento de Augusto Céspedes que se titula El pozo. Después seguí, en Ecuador estudié a Pablo Palacio, un cuento titulado Un hombre muerto a puntapiés, de Perú a Mario Vargas Llosa, Día Domingo, de Venezuela Un regalo para Julia de Francisco Maciani, de Colombia Un día de estos de Gabriel García Márquez. Esos son los cuentos, creo que no me olvidé de ninguno, pero bueno, el cuento latinoamericano en el siglo XX, entonces, la pregunta, Dionisio, es una recopilación de artículos sobre cuentistas latinoamericanos. Son 16 artículos y 13 cuentos estudiados, porque Feliberto Hernández me llevó 2 artículos y Clarice Lispector me llevó 2 artículos. Entonces, en realidad los autores y los cuentos son 13, pero los artículos son 16. Ese es el cuento latinoamericano del siglo XX, que se publicó en el 2016 de forma digital. Ese libro se consigue únicamente de forma digital, se puede conseguir por Amazon, pero que ahora esos dos libros, el cuento fantástico del Río de la Plata y el cuento latinoamericano del siglo XX, están en imprenta y van a salir también en físico. Recién ahora, en el 2021, unos 4 o 5 años después 5 o 6 años después de haber sido publicado. Fernando, palabra en el tiempo. Bien, palabra en el tiempo es un estudio, también lo mismo. ¿Qué hago yo? ¿Cómo? Los libros de ensayo míos tienen todos la misma génesis. Yo todos los meses escribo un artículo para una revista, un artículo que son 10 páginas, 15 páginas más o menos, ¿no? Entonces, trato de escribir siempre sobre una misma temática. Eso parece poco, 10 páginas, 12 páginas por mes, pero en un año son 120, 130, 150 páginas y en formato libro son más páginas. Entonces, yo escribiendo así un artículo por mes sobre una temática, yo tengo asegurado un libro de ensayos por año. Tiene que ser un trabajo disciplinado. Todos los meses escribir un artículo. Entonces,
esa fue la génesis del cuento fantástico en el Río de la Plata, del cuento latinoamericano del siglo XX, como te dije. Y el libro Palabra del Tiempo también es lo mismo. Son una serie de artículos sobre la poesía de Antonio Machado. Hay un primer artículo titulado Caminando hacia la poesía de Antonio Machado, donde hablo fundamentalmente de la generación del 98, no hablo solamente de Machado, sino de otros miembros de la generación del 98 y del clima intelectual que se vivía en la España de la época. Hay un segundo artículo que se titula Características de la poesía de Antonio Machado y hablo de las características de los distintos libros de Antonio Machado. No es lo mismo el Antonio Machado de Soledades, Galerías y otros poemas que el Antonio Machado del Campo de Castilla. Entonces hablo sobre las características intrínsecas de la poesía de Antonio Machado en ese segundo artículo. Y después los 6 artículos restantes son estudios, ensayos, análisis literario de distintos poemas de Antonio Machado. Y ahí hay una característica que se puede ver en los libros que ya nombramos, el cuento fantástico en el Río de la Plata, el cuento latinoamericano del siglo XX, y que también se ve en los otros libros de ensayo que no hemos nombrado todavía, que quizás lo nombremos, y es el análisis literario, o sea, el estudio de los mismos textos. ¿Por qué? Porque eso significa, por parte mía al menos, una lectura y una reivindicación de los propios textos. Porque en la literatura muchas veces se repara en la historia de la literatura, o sea, lo que rodea al escritor y no en las obras mismas, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer es estudiar la obra como tal y decir, bueno, si hoy seguimos leyendo a Antonio Machado, o si hoy seguimos leyendo a Federico García Lorca, que es el otro que estudio en el último libro, es por las características, por el valor literario que tiene su obra. No porque a Machado se le haya muerto la esposa, o porque él se haya tenido que exiliar en Francia, o porque haya muerto en el extranjero, ni a García Lorca lo estudiamos porque lo mataron en la guerra civil, o porque era homosexual, o por todo eso que es extraliterario y que la gente sabe muy bien. No, reparemos en lo verdaderamente literario. Si hoy leemos a Lorca, es por el valor que hay en sus textos, no por todo lo que se habla o lo que se dice de Lorca o de Machado o lo que sea. Entonces, yo he tratado de hablar de los textos mismos, más que de aspectos que tienen que ver con la biografía. Acá pasa algo muy puntual en Colombia, donde yo estoy, que tú sabes, Gabriel García Márquez. Acá todo el mundo habla de García Márquez, todo el mundo sabe que nació en Aracataca, que ganó el premio Nobel en el 82, que escribió 100 años de soledad, pero poca gente por ahí lo ha leído. Entonces, si vamos a recordar a García Márquez, recordémoslo por el valor que hay en su obra. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, estudiando su obra. ¿Qué importancia tiene si el tipo nació en Aracataca, si le gustaba el vallenato, si era amigo de Fidel Castro? Todas esas cosas que pasó en la vida de García. No. Si recordamos a García Márquez es porque era un buen escritor. Bueno, mostrémoslo a eso en un artículo. Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer en los distintos estudios literarios, al comentar los propios textos. Ha recibido premios como el Libro de Oro de la Literatura Colombiana, Premio Nacional de Ensayo Literatura en el 2017 y 2019, Premio Internacional Sacra Leal de Poesía 2019, Premio de la Excelencia en Periodismo Cultural y Premio Internacional de la Investigación, que también será parte de lo que has estado explicando, de Ana María Agüero Melinzuk 2018, Premio Internacional de Poesía Caños Dorados. ¿Cuál de esos premios crees tú para ti, no para el público, que te ha satisfecho más y tiene más valor? El del Libro de Oro de la Literatura Colombiana. Ese para mí fue un premio muy significativo primero porque soy el primer extranjero a quien le dan ese premio aquí en Colombia. Es un premio no a un concurso, sino que es un reconocimiento a la obra literaria. El Premio de Oro de la Literatura Colombiana se lo dan generalmente, bueno, se lo dan a escritores colombianos, por supuesto,
se lo han dado a grandes escritores colombianos de renombre, y generalmente se lo dan a personas que ya tienen una edad avanzada. No por el hecho de que tengan una edad avanzada, sino por el hecho de que si tienen una edad avanzada ya tienen una obra consolidada de tiempo, ¿no? Y bueno, y a mí me lo dieron a ese premio cuando yo tenía 42 años, o sea, muy joven. Cuando la obra incluso está en proceso, no creo que sea que yo lo dije en la recepción del premio. Y justamente no tomaba ese premio como un reconocimiento hacia la obra, sino que lo tomaba como un puntapié para decir, bueno, de aquí en más voy a seguir escribiendo cosas, ¿no? Porque es un premio muy importante. Entonces, eso, y además por la forma en cómo se eligía ese premio, que lo eligió el Parlamento Internacional de Escritores de Colombia, que tiene sede en Cartagena de Indias, y tiene representación en todos los departamentos de Colombia y en diversos países. Entonces, ese premio se dio por ese año puntualmente, no todos los años. Otros años, el premio era elegido por la misma mesa directiva del Parlamento Internacional de Escritores. En el año 2019 fue elegido por votación. Todos los representantes, los escritores representantes de Colombia y del extranjero, votaron por mí para que yo recibiera ese premio. Entonces, para mí es muy importante por lo que significa ese premio a nivel literario nacional aquí en Colombia, por el valor de otros escritores que lo han recibido, porque lo recibí en una etapa temprana de mi vida, creo yo, y bueno, eso me parece muy importante. Y porque en ese momento también vinieron mis papás a visitarme, porque ellos viven en Uruguay, yo soy uruguayo, ellos viven en Uruguay, y eso coincidió con una visita que hicieron acá, entonces el recibimiento de ese premio fue también como muy significativo, por eso que tiene que ver con cuestiones personales y no literarias, pero que siempre son enriquecedoras, ¿no? Fernando. Entonces, ese es el premio que elijo. Fernando, además, eres crítico literario, ¿verdad? Sí. Si tuvieras que hacerle una crítica a Fernando Chelle, ¿cómo lo harías? Bueno, de hecho lo he hecho. Hay unos 2 poemas. Lo hice, pero después dejé de hacerlo, ¿no? Porque caía en eso que en el ejemplo ese que di de Edgar Allan Poe de cómo escribió El Cuervo. Escribía diciendo, acá el poeta quiso hacer esto, lo otro, bueno, acá el poeta esto, hablando de mí mismo, ¿no? Pero que yo ni siquiera lo pensé en el momento de escribirlo, porque eso es lo que pasa también en la crítica literaria. Uno hace un abordaje, un comentario, un análisis de texto, que por ahí dice cosas que al autor ni siquiera se le ocurrieron. Por eso siempre no deja de ser una lectura personal. Esos estudios que yo hago de Machado, por ejemplo, si yo estuviera vivo Machado y me sentaría a tomar un café con él, capaz que el tipo me dice, no, mira, yo no quise hacer lo que tú dices que yo quise hacer. Bueno, yo opino, bueno. Entonces, en el caso mío, pasa eso. Yo diría un montón de cosas que, claro, en ese sentido yo le tengo mucho respeto a la crítica literaria, al ensayo de corte literario. Para mí tiene tanto valor como una obra literaria cualquiera, como una obra de ficción. ¿Por qué? Porque uno sigue unos parámetros que tienen que ver con la estética. Por eso yo dentro de la crítica literaria, la palabra crítica parece que como que uno se quejara de algo, no, uno opina sobre algo, y yo no hago crítica negativa o sea, no escribo sobre lo que no me gusta, aunque por ahí hasta venda más o llame más la atención. Yo escribo y hago estudio y análisis literario sobre los poetas o sobre los escritores que a mí me llaman la atención, que a mí me gustan. No pierdo el tiempo escribiendo sobre aquello que no me gusta, ¿no? Pero bueno, respondiéndote concretamente a tu pregunta, bueno, no sé, sería muy difícil ser objetivo hablando de mí mismo, ¿no? Pero bueno, de hecho, te respondo, de hecho ya lo hice en 2 poemas del primer libro y después dejé de hacerlo porque no lo veo como muy válido. Me parece que el poeta, que el autor, la opinión del
del lector, del crítico, pero en el caso de uno como autor, la opinión de uno como autor sobre su propia obra tiene el mismo valor que la opinión de cualquiera. Después que uno escribe la obra, ¿por qué? Porque la obra literaria es connotativa, o sea, las interpretaciones son muy diversas, muy diversas. Leemos un mismo texto y puede haber, si 10 personas leen un mismo texto, seguramente haya 10 opiniones distintas. Y bueno, la mía es una opinión más. ¿Tu trayectoria literaria te ha hecho crítico literario? Bueno, yo creo que eso de la crítica, yo más que nada crítico literario más que nada como un analista de la literatura. Yo estudié literatura para ser docente en enseñanza secundaria en mi país y básicamente se analizan textos de otros autores. Por ejemplo, si se da el Martín Fierro, bueno, se estudia la estructura de Martín Fierro, se analiza la temática, bueno, los tropos, las figuras literarias. Bueno, entonces yo me fui acostumbrando a ese trabajo que se hace de forma muy simple, muy básica, ¿no? Pero después yo me largué por mi propia cuenta a hacer de alguna manera ese mismo trabajo que yo hice durante muchísimo tiempo en los colegios, en los liceos de mi país, de forma individual, no ya para dar una clase, sino para estudiar la literatura de forma más rigurosa, más profunda. Y eso, bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? No es que la trayectoria me haya hecho crítico literario, sino que la crítica literaria empezó con mi misma carrera como escritor, ¿no? Fíjate que el tercer libro, que es el del 2014, el cuento Fantástico en Río de la Plata, es un libro de crítica. O sea, yo tenía prácticamente escrito unos poemas que fueron los de el cuento, los de Poesía de los pájaros pintados, y enseguida empecé con la crítica literaria. Y hoy en día tengo muchos más libros de crítica, muchos más libros de ensayos que de poesía. Fernando, ¿no? Vamos a ver. Dime. ¿Tú cuando comenzaste a escribir, habías estudiado ya poesía o directamente el poeta escribe y la poesía viene con él, nace con él? Bueno, ambas cosas. Yo creo que yo no digo tener talento, pero sí hay que tener un talento natural para hacer cualquier cosa. O sea, tú por ejemplo, tú tienes un niño que le gusta jugar al fútbol. Tú lo puedes enviar a la mejor academia de fútbol que pueda llegar a existir en España, pero si el tipo no tiene talento para jugar al fútbol, nunca va a ser un buen futbolista. O sea, tiene que tener talento. Lo mismo para cualquier disciplina. Uno tiene que tener cierto talento, darse cuenta de, o sea, yo por ejemplo, a mí me dicen pintar un caballo, yo puedo dibujar un caballo, yo puedo dibujar cualquier cosa menos un caballo, porque no, yo me doy cuenta que no tengo talento para la pintura, o por lo menos para el dibujo, no sé si para la pintura. Pero, o sea, en ese sentido puedo decir, el poeta sí nace, hay algo inherente, hay algo intrínseco, pero también se hace, también se ejercita, ¿no? Y para seguir con el mismo ejemplo del fútbol, si un niño tiene cierto talento para el fútbol, lo mejor que puede hacer es practicar fútbol, mirar videos de fútbol, ver otras jugadas que hacen otros jugadores. ¿Para qué? Para irse puliendo en lo que de por sí ya tiene como tal. El poeta es lo mismo. El poeta va a leer a otros poetas. ¿Para qué? Para ver técnicas, para ver recursos, para tomar ideas, ¿no? No directamente para robar temática, porque eso sería hacer lo que se ha hecho, no han hecho otros, pero sí para ejercitar técnicas que a otros les han servido. Sirva el ejemplo que nombré al principio con la técnica de esa del pasado apócrifo de Machado. Bueno, eso que yo hago en este libro de Cuerpo Vivo que va cantando y otro poema, y lo que hice en el libro anterior,
en mucha medida se lo debo a Antonio Machado, porque yo se lo aprendí a él. Entonces, eso, ambas cosas, ¿no? El poeta es algo inherente, es algo intrínseco, se nace, si se quiere así, pero si uno no se ejercita, si uno no estudia, con esto no quiero decir que vaya a la universidad, no. Quiero decir que lea poetas, que los estudie. Sí, claro. Si tiene más conocimiento literaria. Sí. Bueno, pero eso tampoco es garantía de nada, claro. Lo mismo que te dije del fútbol, te digo lo mismo. Vos podés ir a estudiar a la Universidad de Harvard o a la Universidad de Salamanca y tener un currículum académico brillante, que eso tampoco es garantía de que vayas a ser buen poeta. Fernando, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿En la poesía romántica o en la poesía social? No, ninguna de las dos. No escribo ni poesía romántica ni poesía social. Bueno, dime. Iba a decir que ¿en qué tipo de poesía te encuentras más a gusto? Bueno, la poesía mía es una poesía que se nutre de diferentes corrientes, ¿no? Del romanticismo puedo tener algunas influencias, pero que las he estudiado más que nada en la parte de los ensayos. Yo tengo un libro que se titula Cadencias que el aire dilata en las sombras, que es como el verso de la rima 1 de Becker, donde estudio distintos poetas románticos europeos de distintas épocas, ¿no? Pero que tienen algo que ver con el romanticismo. Y bueno, y algo de Becker, porque yo estudié bastante a Becker, o algo del romanticismo puede haber, pero no el romanticismo, o sea, concebir el romanticismo como la poesía de amor, ¿no? Porque por ahí algunas personas piensan que el romanticismo es únicamente el amor, ¿no? Incluso puede haber poemas de amor que no tienen nada de romántico. Entonces el romanticismo de la poesía social no tengo, no me nace escribir poesía social, por más que tenga preocupaciones sociales y políticas, indudablemente, pero que no se ven plasmadas en tu obra. La poesía mía, en la obra, exactamente. La poesía mía tiene que ver con un tratamiento estético, experimental, con la palabra, en muchos casos, fundamentalmente con eso, sí, de algunas cosas del romanticismo, algunas cosas del modernismo, pero sobre todo de las vanguardias, ¿no? De esa poesía que de alguna manera tiene como pilar el tratamiento que se le da al lenguaje. Fernando, ¿qué tiene que tener un poeta para poderse a sí mismo llamar poeta? No sé, eso es como algo muy difícil. Yo creo que hacer poesía, yo creo que hay niveles y estéticas, porque eso lo trasladamos a otros terrenos. ¿Qué tiene que tener un músico para llamarse músico? Bueno, hacer música. Pero claro, ahí tiene que ver que hay música muy buena y hay música muy mala, y hay música de distintos géneros. Entonces, por ahí, a la persona que le gusta la música clásica, no le gusta la cumbia, y al que le gusta la cumbia no le gusta el rock, y al que le gusta el rock no le gusta el tango. Hay gustos para todos. La poesía pasa lo mismo. Hay poesías para todos los gustos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener un poeta para hacerse llamar poeta? Bueno, escribir poesía. Después vendrá gente que dirá, bueno, está, este es bueno o es malo, a mí me gusta o no me gusta, pero esos ya son como juicios estéticos. Me parece que lo que tiene que tener es escribir poesía. Lo mismo para decirse novelista, escribir una novela. Ahora, después, si la novela es buena o es mala. Fernando. Pero creo que pasa por ahí, escribir. Fernando, defíneme tu poesía. A ver, eso es como definirse a uno mismo. Extraño, sí. Es un poco difícil. A ver. Bueno, inténtalo. Se caracteriza por ser la obra poética en sí, por estar compuesta por poemas de corta extensión, no son de largo aliento, con un lenguaje claro, con una sintaxis cuidada, pero a su vez tradicional, no hay rupturas en la sintaxis. Yo escribo con puntos, con coma, con mayúsculas, con las normas básicas de la y que tiene
algunos temas recurrentes como son el de la niñez, el del río, el de la existencia. No digo del existencialismo porque se puede confundir con esa corriente filosófica que está marcada por un desánimo. Es más, la poesía mía, todo lo contrario, es una poesía que celebra la existencia y celebra la vida, como han dicho algunos críticos. Es un canto siempre esperanzador. Es una poesía del día, es una poesía de la tarde, no es una poesía de alguna manera oscura, ni lacrimógena, ni despechada, ni nada de esas cosas. Eso, decir eso, básicamente. Fernando, tu poesía es de fácil lectura. Utilizas un lenguaje muy tradicional, muy asequible a cualquier lector, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que eso Yo creo que sí, y creo que sí. Dime. ¿Tú crees que eso es muy importante? No, sí. Que un lector no tenga que mirar al diccionario para ver qué significa esa palabra que han metido ahí en medio de un verso y que no entiende. Claro, siempre y cuando, porque claro, yo también voy a una entrevista que tenía el otro día con otra gente, hablábamos justamente de la diferencia entre la poesía y la narrativa. Entonces yo le decía justamente que, por ejemplo, yo leía mucha poesía en lengua materna, en español. Me gusta leer la poesía en español porque en la poesía las palabras tienen su musicalidad, tienen que ver con la sintaxis, muchísimas cosas. O sea, las palabras tienen que ser las que son en la poesía. Por ejemplo, yo decía, le daba este ejemplo de la narrativa. Sí, yo tengo que decir en una novela, el hombre se pasó la mano por la cara y se arregló el pelo. Yo puedo decir, el hombre se pasó la mano por la cara y se arregló el pelo. O puedo decir, el hombre se pasó la mano por el rostro y se arregló el cabello. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Porque lo mismo decir pasarse la mano por la cara, o pasarse la mano por el rostro, o pasarse la mano por el cabello o el pelo, es lo mismo. Porque lo que yo quiero mostrar ahí es una imagen. Sin embargo, en la poesía no es lo mismo decir pelo que decir cabello, y no es lo mismo decir rostro que decir cara, porque la palabra que se utilice va a tener que estar de alguna manera vinculada con el contexto de las otras palabras, ya sea semánticamente o rítmicamente, porque en la poesía las palabras valen por lo que son. En ese sentido, si yo en ocasiones tengo que usar una palabra no cotidiana, esa palabra que tú dices de diccionario, bueno, la utilizo, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Yo que también soy docente de talleres literarios, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con poetas que recién empiezan a escribir, con muchachos que recién empiezan a escribir? Leen poemas plagados de palabras incomprensibles, arcaísmos, ¿no? Porque se piensan que de esa forma quizá el poema va a tener más valor, ¿no? Bueno, y quizá eso está cimentado en aquello de que la poesía es un arte para unos pocos y pocos lo pueden entender, entonces tiene que estar plagado con un lenguaje difícil, arcaico, hermético, para los elegidos que llegan a interpretar ese lenguaje. Bueno, yo creo que eso es una muestra de mediocridad realmente, no, es una partir de ser oscuro para que no me entiendan, no. Yo me parto con otro dicho, no hay nada más difícil que ser sencillo, que ser cristalino, que usar las palabras que se tengan que usar. Eso no quiere decir que te vayan a interpretar totalmente. Pero yo he tratado tanto la poesía como los cuentos y como los ensayos, usar un lenguaje depurado, no usar un lenguaje barroco ni pesado, sino que el lector se pueda deslizar por el texto y pueda disfrutarlo. De lectura Lógicamente, ágil, la poesía es más... de lectura ágil Sí. y que comprensiva a la vez. Y comprensiva. Eso no quiere decir que esté todo digerido, ¿no? Seguramente hay cosas que la van a tener. Mira, Porque, por
por ejemplo, mira, yo estoy buscando acá en otro libro para ver, el continuidad de los patios, que yo digo que tiene como trasfondo ese cuento de Cortázar. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio vasto como la noche y más largo que la vida? Este vasto como la noche, por ejemplo, es una influencia de un verso de Baudelaire, de un poema de correspondencia que se llama La naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. En un verso dice, vasto como la noche, como la claridad. A mí me gustó esa comparación de Baudelaire y yo la uso acá. Después entonces dice, los patios de la memoria se continúan y llegan hasta esta página como los robles de la cabaña del monte hasta el terciopelo de aquel alto sillón. El terciopelo del alto sillón es el terciopelo de continuidad de los parques, entonces yo juego con eso. Entonces, si una persona que lee este poema leyó primeramente a Baudelaire y leyó primeramente a Cortázar, seguramente va a disfrutar de este poema muchísimo más que lo que puede disfrutar una persona que no haya leído esos otros textos. Pero entonces aquí no hay una oscuridad sintáctica, hay quizá una oscuridad que tiene que ver con lo cultural, que es necesario para interpretar completamente el poema tener unas lecturas previas. ¿Me entiendes lo que digo? Una cosa así. Pero en realidad, si tú tienes esas lecturas previas, el poema se desgrana, es un poema completamente comprensible. Eso pasa en muchas de mis poesías, que el lenguaje sí, creo que es llano, que es simple, que es comprensible, pero que necesita, hay veces, de algunas referencias literarias, culturales, que a mí me gusta, como te decía al principio, como a mí me gusta nutrirme de otras cosas, en la poesía mía también hay ahí regaditos, como migajas, algunas cosas de otros poetas o de otros escritores, o de cosas que a mí me han gustado. Ese es el sello de Fernando Tschelle. Bueno, ese es otro, cualquiera que lea algo claro, así, ese es otro de los ya sabe que es tu poesía, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí va, puede ser. Claro, ese es otro de las definiciones que yo haría de mi poesía. Una poesía que también está atravesada por las lecturas mías, por un diálogo que tiene que ver con la literatura. Por ejemplo, mira, déjame darte este ejemplo que yo te di de Muelle la palabra que ya leímos recién. Bueno, la evanescencia de la palabra me salva del mundanal ruido. Ese del mundanal ruido también, eso es también de poesía, ¿no? La página dice, ahora resplandece y modifica, pero no son humo, perfume, sonido, viento. Eso tiene que ver también con lo que decía Becker, un lenguaje que fuese a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Aquello que él pedía, eso es bien romántico, eso de la imposibilidad de expresar lo que uno quiere. Él decía, yo lo único que quiero, por ejemplo, que la amada, en ese caso, esté cerca para leer la poesía, porque yo no puedo explicar, no puedo plasmar en un poema todo lo que siento. Yo para plasmar todo lo que siento necesitaría un lenguaje que fuese a un tiempo suspiros y risas, colores y notas, o sea, que sea una quintesencia. Bueno, esa idea de Becker, bueno, yo la tomo y la repito ahí en mi poema. Entonces, eso también creo que es una marca diferencial de la poesía mía, de que es una poesía que se nutre de lo que han hecho otros poetas. Pero, como tú podrás ver, ahí no podemos decir que hay una copia de Becker, ni mucho menos. Simplemente no, claro que no. Es un hay una influencia. Sello personal del poeta. Sí, exactamente. Sí, sí. Fernando, pues me gustaría volverte a oír otra vez, de que nos declamases algo. Nos queda ya muy poquito tiempo. Bueno, con mucho gusto, vamos a ver. Bueno, cualquiera, vamos, porque si no después me pongo a elegir y se nos va el tiempo eligiendo, ¿no? Se llama Calles de mi barrio. Porque como tengo el libro acá, bueno, se titula Calles de mi barrio y tiene un epígrafe de Camilo José Cela que dice: el nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo, y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde nació se merece todo el amor del mundo, y eso sí es cierto. Entonces, se titula Calle de mi barrio. Las arterias de piedra de la Italia chica
brillantes como los peces, siempre desembocan en el río. Allí, entre verdes islas de chalanas mecidas en la orilla, nunca he sido profeta. Sin embargo, los altos pinos al final del pueblo, donde se amaca la postrera sombra, sabrán un día de mis cansados huesos, como los eucaliptus hoy saben de mis versos, y yo de su fragancia que no tiene frontera. Nunca he podido irme de la piel que sujeta pecho, sueño y palabra de un poeta del sur. Leo otro. Sí, léeme otro. Otro. A ver, búscalo el que quieras y léelo. Yo creo que vale la pena que oigamos algo de tu literatura, algo de tu verso. Sí, este se titula Campo, es cortico. Dice: en el naufragio verde y primitivo de la pradera, silvestre galopa la poesía. El árbol canta su copla de enramada y hay en el aire un perfume de pájaros que trovan las mañanas. En el silencio verde y remoto de los campos, brillantes como un río, relinchan las ancas de los caballos, y todo es hondo, solo y profundo, como la boca antigua de una guitarra. Pues muy bonito. Muy cortito. Son corticos. Mira, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el poema corto es más, cómo te diría yo, da más sensación de poema que un poema muy largo para el lector? Mira, yo creo que a mí me gustan más. Yo no he escrito poemas largos, así poemas de largo aliento. También una de las técnicas uno de los temas que uno habla en los talleres de literatura es que uno se tiene que dar cuenta cuando el poema termina. O sea, porque hay poemas que se terminan antes de tiempo y que falta desarrollar la temática, y hay poemas que están alargados, que debieron haber terminado antes. A mí casi siempre me sucede esto cuando yo escribo poemas largos. Siento que los tengo que terminar antes. Siento que lo que tenía que decir ya lo dije. Entonces tiendo a escribir poemas cortos, pero quizás eso sea una falta mía, una incapacidad mía para escribir poemas largos, ¿no? Pero sí, yo comparto un poco lo que tú dices. A mí, por lo menos en mi percepción, me parece que los poemas cortos son como más contundentes, ¿no? Que los poemas largos. Que los poemas largos tienden a ¿cómo decirlo? A cansar, a aburrir. Sí, a cansar, a aburrir. No son sostenibles. En algún momento se cae, ¿no? Sí. Es lo que pasa, por ejemplo, con las novelas, ¿no? Yendo a otro tema. La novela tiene que atraparte y sostenerte durante 150 o 200 páginas, ¿no? Bueno, un poco eso a menor escala pasa con la poesía, ¿no? La poesía que tiene que de alguna manera generar algo, y eso que te puede generar cuando es muy larga se pierde. No se puede sostener. Fernando, nos quedan 3 minutos. ¿Quieres enviar un mensaje a alguien, a los poetas? ¿Qué le dirías tú a la gente joven? O si quieres enviar un saludo a quien tú quieras. Bueno, el saludo, agradecerte a ti fundamentalmente, Dionisio, a la gente que escucha ahí a tu radio, esa radio que sale desde Valencia para el mundo, la gente que escucha La Hora de la Verdad, a tus colaboradores, al público, en fin, a los que van a haber escuchado y que nos vayan a escuchar en lo que va a quedar, en la grabación que va a quedar. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta tarde conmigo, yo la pasé muy bien. Y bueno, y me despediría leyendo un poema, ¿te parece? Venga. Este es el poema que cierra el libro y se titula En estos días. En estos días, en el antiguo andamio de la lengua, en el aire sonando sola se soporta la palabra. Lo demás es el encierro del hombre, el necesario yugo que la somete, el imperioso triunfo a la memoria donde descansa la literatura.
más allá del papel y la anquilosada tradición de las pantallas y las conservadoras resistencias, lo inaprensible de esta vida canta. Así que nada de perros del hortelano ni de volver con la frente marchita, porque cual la generación de los hombres así la de las hojas en estos días digitales. Muchas gracias, Dionisio. Fernando, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí hoy en tu Radio Valencia, y te aseguro que nos van a oír en todos esos países de esos idiomas tu obra escrita, y en muchísimos más. En más de 140 países tenemos gente que nos oye. Así que espero que se oiga tu literatura y bueno, y te conozcan un poco más en esos países que a lo mejor no te conocen aún. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido, y bueno, ya a la orden para cuando quieras que hablemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando. Te pillo la palabra. Venga, pues nos vamos y enseguida le vamos a entregar esta radio a José Luis Faulí y Espacio Abierto, porque viene con un bonito programa y no os podéis perder. Nos vamos ya.